Vamos a continuar con el cronograma de actividades, dando inicio al panel de situación actual del gas natural en el Perú. La moderadora será Janine Delgado Silva, directora de Women in Energy. Y como panelistas tendremos a Miguel Ángel Zúñiga, subgerente comercial de Condugas, Gabriel Wong, jefe legal y regulatorio de Promigas, y José Santos Sayas, subgerente general comercial de Cálida. Aplausos, por favor. ¿Escucha? Perfecto. Bueno, quiero comenzar este panel agradeciendo a los organizadores por haberme invitado a moderar este panel donde vamos a abordar la situación del gas natural en el Perú. Felizmente, previo a nuestro panel, se presentó el director general de Hidrocarburos, que ya nos hizo un barrido de cómo va la situación de la masificación en el país. Entonces, dicho esto, uno de los temas que abordó en su presentación el DGH es un tema crucial. ¿Cómo va el tema de las reservas? Porque lo que pasa aguas arriba necesariamente va a afectar aguas abajo. Si no tenemos suficientes reservas, se va a ver y va a incidir en el tema de masificación. Y al momento de hablar de las reservas, habló de 11,8 TCF, considerando reservas probadas, probables y posibles. Como todos ustedes saben, los que ya tienen bastantes años en la industria, las reservas probables y posibles requieren de inversión y de desarrollo de infraestructura. En tanto eso no se dé, queda como un potencial. Lo propio con los recursos. La idea es que obviamente el Estado dé medidas, incentivos para que eso se termine traduciendo en reservas probadas. Lo cierto es que hoy por hoy el Perú cuenta con 8,7 TCF en reservas probadas, de los cuales un poco menos de 6 TCF es del lote 88, que es el lote destinado para el mercado interno. Entonces, tenemos un horizonte de cerca de 18, 20, 22 años para suministro de gas natural para el mercado interno. Es un gas natural que realmente tiene un buen horizonte para abastecer el mercado si lo comparamos a países como Colombia, que más o menos tienen de autonomía 7 años frente a los 20 años que tiene el Perú. Creo que estamos en una posición buena. Sin embargo, existen casos como Bolivia, que ustedes recordarán años atrás, que era la estrella de América del Sur, que se hablaba de que tenía 20 TCF, que va a poder y que exportaba de hecho a Brasil y a Argentina gas natural, y hoy por hoy tiene serias dificultades para abastecer y cumplir con sus compromisos de exportación del gas, y en el corto plazo ni siquiera se va a poder abastecer su mercado interno. Dicho esto, me gustaría ir con el representante de Cálida, con José. José, nosotros venimos viendo que se están dando una serie de medidas para impulsar la masificación, ¿no? Para incrementar el número de usuarios, de vehículos, incluso para desarrollar industria como la petroquímica, para que la generación térmica siga creciendo. Entonces, teniendo en consideración esto, ¿tú crees que las reservas que actualmente tenemos son suficientes para el mediano o largo plazo? ¿O qué medidas debería considerar el Estado dar para impulsar, reponer las reservas, quizás incrementarlas? ¿Cómo ves tú el tema del upstream? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Sí, como se ha mencionado anteriormente y tú también lo has dicho, las reservas que tenemos hoy en día sí están, digamos, para abastecer la demanda actual y la demanda futura a mediano plazo. Debemos convenir que el gas natural es un producto no renovable, entonces sí debemos pensar desde ya en los temas de exploración y perforación a futuro. Recordemos que el lote 88 digamos, inició en el año 84 y recién en el 2000 salió la licitación, y en el 2004 empezó a funcionar. Estamos hablando de casi 20 años. Entonces, si hablamos de que tenemos reservas para trabajar hasta los próximos 20, 22 años, yo creo que estamos en el momento como para que la empresa privada, el Estado,
digamos, inicien estas tratativas a fin de no esperar a último momento y comenzar a buscar este tema, porque la tramitología para la perforación también toma su tiempo. Entonces yo creo que estamos en un momento adecuado, bueno, como para poder empezar a explorar y futuramente perforar, sobre todo en la parte de Madre de Dios, que entendemos que hay reservas probables que debemos realizar. Muchas gracias, José. Sí, efectivamente, creemos que estamos en el momento oportuno para empezar a sensibilizar al Estado de lo importante que es comenzar a hacer licitaciones mucho más agresivas, con incentivos y medidas, como mejorar el porcentaje de las regalías, medidas promotoras para que la inversión realmente se pueda dar en las zonas donde ya Perupetro además sabe que hay potencialidad de que haya gas natural. Entonces, ya viendo esto, me gustaría ahora ir con Gabriel. Gabriel, estábamos viendo el nivel de penetración. Estábamos viendo que hay más o menos 1.900.000 usuarios, del cual más o menos residenciales, un poco más de 1.800.000. El nivel de penetración a nivel del Perú es 17%. Y es importante tener esta cifra porque el 17% no es el 65% que tiene Argentina o Colombia o el 41% que tiene Bolivia, ¿no? Creo que ahí tenemos un horizonte bastante importante para poder trabajar todavía. Entonces, pero tenemos además que este 17% refleja una penetración totalmente disímil, ¿no? Tenemos a un Cali en Lima y Callao que tiene el 56% de penetración. Tenemos a Coavi en el norte que tiene el 27% de penetración, Contugas que tiene el 25% de penetración en Ica, Petroperú que tiene a su cargo la distribución de Arequipa, Tacna y Moquegua que solo tiene un 2% de penetración. Entonces me gustaría que nos expliques a qué se debe este diferencial, ¿no?, en cuanto al tema de penetración. ¿Y qué deberíamos hacer para homologar un poco este tema de penetración? Y si tú crees que alguna vez llegaremos al nivel de Argentina, de Colombia, que tiene este 65%, ¿y qué deberíamos hacer para llegar ahí, no? Y bueno, antes que nada agradecerles la invitación y la pregunta, por dirigirme a ustedes. Creo que Colombia es un buen ejemplo para tomar como referencia, en el cual la inversión privada fue muy importante, pero también el rol promotor del Estado en la economía y el rol garante en la prestación de servicios públicos. Tenemos algunos esquemas constitucionales similares y yo creo que podemos tomarlo como referencia como un buen espejo para avanzar sobre ese esquema. En cuanto a Lima, evidentemente Lima ha tenido un avance muchísimo mayor que el resto de las regiones, pero yo quería aprovechar la oportunidad para desmitificar un poco que este avance fue espontáneo y único sin ningún apoyo. En realidad, yo partiría desde que se otorgó una garantía de red principal a Lima, así que todos nosotros pagamos el desarrollo de la red de Lima. Segundo, que habían inicialmente una tarifa red principal y otra tarifa a otras redes, que hacía muy costoso el servicio para usuarios no industriales, y luego se firmó una adenda al contrato de concesión para que haya una tarifa única de distribución. Esto permitió financiar la ejecución de nuevas redes para nuevos usuarios. El Estado fue muy rápido en eso, tomó la solicitud de Cali en ese momento con mucho entusiasmo, y yo creo que eso fue muy importante. En tercer lugar, quería resaltar que hubo una modificación del reglamento de distribución muy importante que obligó a que todos los ductos de uso propio fueran adquiridos por el concesionario. Esto evidentemente generó y pisó algunos callos en su momento. Algunas térmicas que se conectaban directamente al ducto de transporte tuvieron que pagar tarifa de distribución, y esto generó alguna molestia, pero eventualmente permitió nuevamente financiar nuevas redes de distribución. Y por último, yo quería recordar el mecanismo de promoción, que hoy por hoy se da por sentado, pero que logró que una barrera de entrada que tenían los usuarios residenciales bastante alta, unos precios de 2.000 soles en costos de conexión, derecho de conexión más acometida, más instalación interna, pudiera ser asumida por toda la demanda de Cálidda. Este esquema logró que toda la demanda, y Cálidda tiene una demanda muy importante, yo diría que de distribuidores en Latinoamérica debe ser de las más importantes, logró nuevamente superar una barrera de entrada para los usuarios. Entonces,
tenemos un Estado ágil, un Estado que fue consciente de su rol promotor, de su rol garante de la prestación de un servicio público y que tomó decisiones concretas en pos de la masificación. Y esto es algo que debería repetirse, porque esas medidas, pues la mayoría de ellas son del 2012 para atrás, y necesitamos hoy nuevas medidas. Hay algunas en el Congreso, lo mencionó Armando, fue mencionado previamente, y yo creo que si el Estado cumple su labor, los inversionistas también la van a cumplir, y la masificación va a ser una realidad, y seguramente ese porcentaje va a ser alcanzado también en nuestro país. Sí, yo concuerdo totalmente contigo. El rol que cumple el Estado en dar medidas y apoyar y acompañar la inversión privada es crucial, ¿no? Y por eso es que efectivamente Cálida, que es la concesión más consolidada que tenemos, tiene ese nivel de penetración al cual ha llegado. Me gustaría ahora ir con Miguel. Miguel, estábamos viendo que de la presentación que hizo el director general de hidrocarburos, el Perú produce más o menos un poco más de 1.300 millones de pies cúbicos, se transporta un poco más de 1.200 millones de pies cúbicos. Ya los porcentajes de respecto del mercado interno y la exportación varió. Sabemos que solo el 38% de lo que se produce va para la exportación. Esto nos deja con un 62% para el mercado interno, de los cuales tenemos que tener claro que el 40% va para la generación térmica, la generación de electricidad que todos tenemos a través del CI, el Sistema Interconectado Eléctrico a nivel nacional. El 14% va para industriales aproximadamente, el 6% para todo lo que es vehicular y el 2% para todo lo que es domiciliario y comercial. Dicho esto, nosotros habíamos visto también de la presentación que hizo el TGH que usuarios conectados hay cerca de 1.900.000, vehículos convertidos, que es un tema que también deberíamos tocar, son cerca ya de 400.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular, pero hemos visto que ya se están haciendo los corredores de GNL, obviamente que también se quieren crear todos estos corredores para el GNB, GNC. Entonces, ¿cuál debería ser la meta a los cuales nosotros aspiráramos como país respecto de peruanos conectados al gas natural? Sea en residencial, en comercial, en industrial, en vehículos convertidos. Actualmente, por ejemplo, ¿cómo vamos con el tema de las estaciones que suministran tanto el GNC como el GNL? Me gustaría un poco que nos digas cómo estamos en eso y hacia dónde deberíamos ir y qué necesitamos para ello. Perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. En relación al foto actual del país, consumo de gas natural, obviamente el 40% se orienta a la generación térmica, el 17% a industria, como mencionabas, ¿no? Y el 6% a movilidad, y un pequeño porcentaje va al uso residencial. Si la cantidad de usuarios a la fecha es suficiente, la respuesta es no, porque digamos, el principal beneficiario del gas natural está siendo concentrado en Lima, ¿no? En las regiones, y bien contamos con el gas natural tanto en Ica como en el norte como en el sur de Arequipa, ¿no? Lo que se busca es llegar a mayor cantidad de usuarios. Es por eso que el plan que ha desarrollado el Ministerio con el plan Punche ha ayudado de manera sustancial, ¿no? Nosotros, como Contugas, estamos incrementando más de 100 kilómetros de redes, ¿no? Para que esta pueda llegar a los usuarios finales, que son los residenciales, que es la masa más vulnerable en el país, para que ellos puedan aprovechar del gas natural. Que el gas natural, la ventaja que tenemos como país es que es abundante. Perú tiene abundante gas natural a un precio totalmente económico frente a los sustitutos, además de tener los beneficios medioambientales. En relación a las estaciones de servicio, ¿no? La gran mayoría está concentrada en Lima, ¿no? En Ica tenemos alrededor de 16 estaciones conectadas. En el norte también han avanzado bastante aceleradamente, que a la fecha tienen 8 estaciones con proyección de 9 más, ¿no? Y lo que se está buscando nosotros de manera privada y junto con el Estado es contar con un corredor vial que vaya desde Piura hasta Talca o hasta Arequipa. A la fecha tenemos un corredor que va de Piura a Nájera,
¿no? La intención es que todos los transportistas puedan tener la viabilidad de poder repostear en toda la costa y también llegar, digamos, a zonas como Cajamarca, que también está ahí viendo Coavio tiene estaciones, ¿no? Cusco, que tiene un par de estaciones operando, y también en Huancayo, ¿no? La intención es que tengamos la red total para que los transportistas puedan movilizarse sin ningún problema y ya se ha venido rompiendo el mito de la altura, ¿no? Se han hecho pruebas con camiones, no solamente ligeros, sino en flota pesada, camiones que han superado los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde han tenido bastante éxito y no se ha visto ningún problema en la combustión. Por lo tanto, la visión que estamos nosotros viendo desde Contrubas es incrementar el corredor de estaciones, no solamente de GNC, sino también de GNL. Hay 2 estaciones que se están viabilizando en el norte, una que ya está operativa en Lima, en la de Puente Piedra, y en el sur tener un par de estaciones más, una en Nazca y otra en Arequipa, lo que permitiría también no solamente que se puedan fluctuar los camiones a GNC, sino también a GNL, ¿no? Perfecto, Miguel. Ahora vamos a cambiar el orden de las preguntas. Vamos a comenzar ahora con Miguel en esta segunda ronda para tratar un tema que es bastante importante, el tema de la infraestructura de transporte. ¿Y por qué? De transporte del gas natural. ¿Y por qué esto es importante? No solamente por un tema de costos, porque los ductos virtuales sabemos que obviamente hace que el gas natural llegue a los consumidores en las regiones más caro, sino por un tema de seguridad energética. Actualmente el Perú tiene un poco más de 1.500 kilómetros solamente de ductos, tenemos el ducto de transportadora de gas del Perú, pero hay muchos proyectos que han quedado en proyectos y todavía no se concretizan, ¿no? Dicho esto, tenemos a países, Miguel, como Argentina, que tienen 16.000 kilómetros a nivel nacional, o Colombia, que tiene 7.000 kilómetros. Nosotros solo tenemos un poco más de 1.500, o sea, y acá viene un reto importante en cuanto al tema de la seguridad energética, ¿no? Tenemos 2 proyectos, por ejemplo, en el sur. Tenemos lo que era el gasoducto surperuano, y hoy se llama el SIGGAS, que está en proinversión en la primera etapa, viendo el tema de la factibilidad y cómo presentan este proyecto para la licitación. Y tenemos también un ducto que viene promoviendo, o en todo caso se ha puesto sobre la mesa, que es el ducto costero, que iría a Marcona, Mollendo, Hilo. Algunos dicen que es uno u otro, otros dicen que se pueden dar los dos. Me gustaría, Miguel, que nos digas respecto de estos proyectos, ¿qué crees que debería considerar el gobierno al momento de poder decidir por cuál ir o establecer la prioridad de cada uno y cuáles son los beneficios o ventajas que puede tener uno frente al otro, ¿no? Gracias, Janine. Efectivamente hay 2 proyectos, como mencionas. El SIGGAS, que viene rondando hace muchos años y a la fecha no se ha avanzado absolutamente nada. Y el otro, la otra opción es el gasoducto costero, que nosotros estamos, digamos, de una u otra manera impulsando, dado que es un ducto que nacería de Marcona, donde Marcona ya contamos con gas, ¿no? Es una tubería de 20 pulgadas, sería extenderla hasta las centrales de Mollendo y de Hilo, ¿no? Este ducto, la extensión, estamos hablando de alrededor de 500 a 550 kilómetros, versus el otro ducto que son 1.000 kilómetros. También ayuda muchísimo la geografía, ¿no? Este ducto que nosotros pulsamos alimentaría las centrales térmicas que están en Mollendo y Hilo, ¿no? A la vez estamos también promocionando y detrás de impulsar la petroquímica en Marcona, una petroquímica que para el país sería, digamos, de manera sustancial no depender de los marcadores internacionales, conflictos que ha pasado hace poco y que continúa el conflicto bélico entre Rusia, ¿no? y Ucrania, que ha hecho que escasee y los precios internacionales de los fertilizantes estén muy altos, ¿no? Nosotros poder autogenerar petroquímica nos va a ayudar. Y en relación al ducto es el tema también de tiempos, ¿no? El gasoducto costero versus el SIGGAS estaría viabilizado en 3 años versus 7 años o más. El tema de los costos de inversión, el gasoducto costero estaría en el orden de los $1.000 millones versus $7.000 millones, ¿no? Es un volumen sustancial. Y
también por la geografía, como les mencionaba, ¿no? Entonces nosotros apostamos para que este gasoducto costero pueda alimentar las centrales térmicas, apalancado también con la petroquímica, y poder llegar, digamos, a las zonas de Mollendo Hilo, y a su vez poder extender y poder alimentar también las ciudades de Arequipa, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Ahora vamos a ir con Gabriel. Gabriel, hay un tema que está en la agenda por lo menos 3-4 años, el proyecto de ley 679, que es la ley para impulsar la masificación a nivel nacional. Es un proyecto de ley que ha tenido muchas idas y vueltas y que finalmente se logró aprobar en la Comisión de Energía y Minas, se logró aprobar en el Pleno del Congreso y está por un tema de un error material que creo que hay que precisar por ir y ser remitido desde el Congreso hacia la Presidencia de la República para que ya sea promulgada la ley. Entonces, la idea acá de este proyecto de ley es que contiene dos mecanismos. Uno, el mecanismo que puede a través del FICE financiar la construcción de redes, y el segundo es lo que en el argot del medio llamamos como la tarifa única, la tarifa nivelada, que va a permitir aquellas concesiones que tienen ductos virtuales como la concesión del norte y de la del sur, que hoy por hoy tiene tarifas tanto residencial, comercial e industrial mucho más elevadas de las del Lima y Callao, que más o menos estamos hablando del orden entre el 25 y 100% más cara. La idea es poder ese diferencial cubrirlo, ¿no?, a través de un fondo que puede ser el FICE, el Canon, y eso está por definirse, porque pueden haber varios mecanismos que permitan que las tarifas de los usuarios en provincias sean tan competitivas como las de Lima y Callao. Y sin embargo ahí también hay otro tema por ver, ¿no? Porque cuando el Ejecutivo presentó este proyecto de ley, porque este proyecto de ley se redactó en el Ministerio de Energía y Minas, fue validado por el Consejo de Ministros y enviado al Congreso de la República, hablábamos de 900.000 metros cúbicos para el tema de la tarifa nivelada, y en el Congreso finalmente se redujo a 50.000 metros cúbicos. ¿Y esto qué cubre los 50.000 metros cúbicos? Solamente a hogares en pobreza, mientras los 900.000 metros cúbicos quería cubrir en general a los hogares, al comercio, a la industria, lo cual podría permitir un mayor nivel de penetración. Entonces, ahí lo que quiero que nos expliques un poco, Gabriel, perdón, ¿por qué es importante este mecanismo, el tema de la tarifa única? Y si tú crees que es necesario reconducirlo, ¿no?, a como era el proyecto original, o buscar una fórmula intermedia para que realmente se motive y se impulse la masificación a nivel de las regiones. Muchas gracias por la pregunta. A ver, este proyecto de ley fue elaborado por el Ejecutivo ya en el 2021, hace muchísimo tiempo. Lo presentó como prioritario. Cabe señalar que este proyecto no nace de la nada, nace de un informe de la Comisión Multisectorial de Gas Natural, que fue una entidad que recogió comentarios de todas las entidades del sector, públicas y privadas, que abrió todos los canales correspondientes, que tenía el Ministerio, a Petroperú, a Perú Petro, al COES, en verdad participaron todos, y se llegó a varias conclusiones. En este caso yo creo que vale la pena reseñar las referentes a la pregunta, y son que la falta de competitividad de las tarifas en las regiones es un tema que no puede dejarse pasar por alto. Y así como comentábamos, en Lima la masificación fue una realidad por decisiones concretas, importantes que tomó el Estado. Este es un paso adelante que tuvo el Ministerio para presentar este proyecto. Y se requiere mejorar la competitividad de las regiones, porque de lo contrario no va a haber nunca una penetración real. Y vamos a ser sinceros, todos los que trabajamos en el sector sabemos que la única forma de masificar es con un concesionario que llega, invierte y se queda con un negocio a largo plazo. Con unas redes puntuales, con GNL, una estación por aquí, por allá, pues se puede atender socialmente tal vez a una población muy reducida, pero no se va a lograr la masificación, que si uno lee las políticas energéticas nacionales, siempre está como una de las cosas más importantes, y lamentablemente no se toman siempre las decisiones en ese sentido. Se requiere que el proyecto cubra a todos los usuarios regulados, porque de esa manera se genera la economía de escala necesaria y los ingresos necesarios para que el concesionario pueda ejecutar nuevas redes. Lo conversábamos en la pregunta anterior sobre los temas de calidad, ¿no?
hubieron varias medidas de ese tipo para que la demanda de Calia pudiera aumentar y cubrir la ejecución de nuevas redes. De la misma manera, este proyecto tiene un enfoque bastante similar y creemos que realmente, por ejemplo, en la concesión norte, para darles un ejemplo, con esta norma aprobada en el más corto plazo, en 5 o 6 años, tendríamos 700.000 nuevas familias conectadas, esos 2.5 personas beneficiadas nuevamente que ahorrarían 25 soles respecto del gas que pagan hoy en su recibo mensual. Ese es un ahorro bastante significativo y que apuntalaría realmente y haría posible la masificación en el norte, en el sur, en 7 regiones y en todos los proyectos a futuro. Creo que es el momento, lo comentaba un especialista hace poco, no es el momento de parches, es el momento de soluciones y mecanismos que se mantengan en el tiempo y sean sostenibles. Y esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar por alto. Muchas gracias, Gabriel. Ahora me gustaría ir con José. José, es importante, aprovechando que también en el público he visto que están las autoridades, reconocer cuando las cosas se hacen bien, ¿no? El gobierno, a través del Bono Gas y con Punche Perú, ha estado promoviendo no solamente la conexión de nuevos usuarios, sino también la conversión de vehículos. Y digamos que se menciona también que hay más de 400.000 vehículos ya convertidos. En Lima nomás ya estamos cercanos a los 280.000 vehículos consumiendo gas. Una cosa es convertir y otra cosa es vehículo activo consumiendo, porque así como se convierten, hay vehículos que también salen del parque automotor. Entonces hay 400.000 vehículos convertidos y poco más de 300.000 activos consumiendo. Entonces, digamos, como primera premisa, importante el rol del Estado en la masificación del gas. Creemos que sí se debe mantener, que esto debería ser un tema de largo aliento, porque ha funcionado, se ha funcionado también, digamos, en las regiones, y debemos dar un paso más allá, ¿no? Entonces hoy día estamos financiando o ayudando a los vehículos gasolineros, a los que consumen GLP. Hay un bono de 2.000 soles para que el que hoy tiene GLP también pueda pasar a gas natural. Pero hay un mercado que todos hemos identificado que también debería atenderse, y ya creo que el oficial ha tomado nota de ello, que son el sector de las mototaxis. Digamos, acá en Lima tenemos, y en provincia sobre todo, muchas personas que trabajan. Entonces el FISE, hacer un fondo de inclusión social, digamos que deberíamos también apostar, viendo que de repente hay alguna media informalidad en este mercado, poder atacar, ¿no? Entonces, como consumo también es importante para las estaciones. Siempre hablamos de los vehículos, pero digamos que una mototaxi consume más combustible que un auto particular que cualquiera de nosotros. Digamos que los taxistas sí tienen, digamos, un mayor consumo, pero si nos ponemos a pensar en el consumo que tienen las mototaxis, también es algo importante para los amigos estacioneros que, digamos, podríamos también impulsar. Con respecto a Punche Perú, igual, es un programa que está ayudando a llegar con redes de gas natural donde hoy no existen, ¿no? Entonces, sobre todo en las regiones también estamos llegando, a través de este programa se está llegando a comunidades, a clientes, a personas emprendedores que, digamos, al verse beneficiados con la presencia del gas natural cerca a sus predios, digamos, desarrollan mejor sus actividades. Acá en Lima ha servido también para llegar en menos tiempo, de la mano con el gobierno, a sectores donde se preveía llegar más adelante, y este programa está haciendo de que todas esas inversiones futuras se adelanten. Perfecto, José. Bueno, vamos a entrar ya a la tercera y última ronda. Vamos a comenzar esta ronda con Gabriel y hablando del tema de la transición energética, ¿no? Como habíamos visto hace más o menos fines de agosto, la CAF publicó su último informe donde analiza para América Latina y el Caribe cómo va el tema de la crisis climática y cómo lo están afrontando los países. Y lo que dice la CAF es: para afrontar la crisis climática no hay una sola fórmula, por tanto no vamos a hablar de una sola transición, sino de varias transiciones, porque dependerá de los recursos con los que cuente el país y de los riesgos que afronte para poder diseñar su política
de cara a la crisis climática. Y al momento que aborda el tema del rol del gas natural en la transición energética, refiere este documento que países como el Perú, que tienen recursos de gas natural, reservas y además es un combustible, un energético barato, deben tener en consideración cuál es el rol que va a cumplir el gas natural en la política energética de la transición energética, teniendo en consideración, obviamente, la demanda energética, teniendo en consideración los recursos, el financiamiento con lo que cuenta para invertir en energías renovables no convencionales, las conocidas como las RER, teniendo en consideración además que tiene este recurso hidrocarburífero, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría, Gabriel, que nos comentes cómo ves tú el rol del gas natural y qué debería tener en consideración el Estado al momento de diseñar su política para la transición energética en nuestro país, ¿no? Y qué diferencia al Perú de otros países que tienen obviamente inversiones mucho más agresivas en RER. Sí, a ver, esta es una pregunta muy interesante. Voy a tratar de llevarlo inicialmente por un tema un poco académico, espero que me tengan paciencia. Ustedes saben, todos han escuchado el trilema energético, ¿no? Todos queremos seguridad energética, queremos sostenibilidad medioambiental y queremos equidad energética, queremos buenos precios, seguridad y sostenibilidad medioambiental, y ese es un equilibrio que tiene que mantenerse. No, si uno jala un vértice y empuja por ese lado sin tener en cuenta los resultados de los otros dos vértices, está tomando una decisión equivocada. Y para eso la verdad que no se requiere demasiado análisis, basta con leer el informe más sencillo de energía en el mundo y esto es lo que se dice. Y es que uno apunta a sostenibilidad medioambiental al 1000% en un país de bajos recursos y eso aumenta la tarifa enormemente y además por intermitencias baja seguridad energética. La respuesta es bastante clara, es un error evidente, no creo que requiera mayor análisis. Es bastante claro que uno debe apuntar hacia una transición energética ordenada. Pero yo les diría, y esto sin temor a equivocarme, si ustedes conocen un país que haya corrido con renovables y que tenga 20 años de hidrocarburos a buen precio debajo del subsuelo, yo les invito al almuerzo en realidad, porque eso es algo que no va a ocurrir. Un país de bajos recursos, que económica y socialmente está pasando un mal momento, que deje de poner en valor 20 años de un recurso como el que hemos sido bendecidos, la verdad que sería un absurdo absoluto. Y por lo tanto, cualquier medida regulatoria y política tiene que tener en cuenta un equilibrio, obviamente no hay ningún equilibrio perfecto, pero un equilibrio razonable entre esos tres vértices que deben llevarnos a tomar cualquier decisión de política energética. Y en ese sentido me parece claro que así como España o Alemania o países que generan electricidad muchísima con carbón tienen un interés en llegar a ser renovables bastante más rápido, un país que genera gran parte de su electricidad con hidro y con gas natural parece claro que debería hacerlo de manera más progresiva. Esa sería mi opinión al respecto. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos con José y las dos últimas preguntas de esta ronda me gustaría dedicarla al transporte sostenible. El transporte sostenible pasa obviamente, como hemos visto, en utilizar este gran energético que tenemos en abundancia, que es económico, que es amigable con el medio ambiente, como el gas natural, y por tanto impulsar las conversiones de vehículos a gas natural, no solamente GNC, gas natural comprimido, sino también GNL. Dicho esto, Cálida junto con Pluspetrol, el consorcio Camisea, estaban impulsando un programa que se llama el Bono Camisea GNB, ¿no? Nos gustaría que nos comentes en qué consistía este programa, si todavía está vigente, cuáles han sido sus avances, ¿no? Y hacia dónde se proyectan. Claro que sí. Sí, como bien mencionas, Cálida y Pluspetrol firmaron un acuerdo de invitación a los conductores de transporte pesado a migrar sus flotas hacia un combustible limpio como es el gas natural vehicular. Digamos, este fondo lo que quería era cubrir el diferencial del CAPEX que hay entre un camión diésel
versus un camión que usa gas natural por la diferencia de precios. Y el bono que se estaba otorgando era de hasta 15.000 soles, ligado a cierta cantidad de bono consumido. Digamos que ese programa, digamos, aún está vigente, pero ya estamos pensando en dar un siguiente paso, que es entrar a financiar, ya no regalar $15.000, sino entrar a financiar hasta $45.000 para el cambio de motor de un bus, de transporte de pasajeros, o de la compra, que sea un inicial para la compra también de un vehículo nuevo. Entonces, no quiero andar mucho en el tema porque el siguiente panelista es mi compañero Jaime Aguilar, que él ve toda la parte de transporte pesado en Cali, y va a andar en todo este tema de lo que es lo que está haciendo Cálida en pos de desarrollar el gas natural a nivel pesado. Me faltó comentar en el anterior que el TICE también financia la conversión o el cambio de motor, por decirlo así, en los vehículos. Entonces también forma parte de este programa. Entonces, digamos que todos estamos alineados en pos de esta migración. Claro, el proyecto del bono camisea GNB es una iniciativa privada, 100% privada, a diferencia de lo que es el TIS, el bono gas que estábamos viendo. Me gustaría ir ahora con Miguel, ¿no? Hablando todavía de transporte sostenible, que con eso me gustaría también cerrar este panel. Estamos tratando de impulsar la conversión no solamente de vehículos menores, sino también, y es importante, los vehículos mayores, todo lo que es el transporte interprovincial, transporte de carga, y impulsar esto. O sea, ¿qué deberíamos hacer en general, no solamente desde el sector privado, sino en general, donde el gobierno también pueda apoyar para impulsar el tema de las conversiones de vehículos? Gracias, Janine, por la pregunta. Solamente quería ahí ahondar que con tu gas, en línea con lo que mencionaba que se desarrolló Camisea con Cálida, este bono GNB que aporta entre $10.000 a $15.000 para, digamos, adquirir nuevas unidades dedicadas a gas natural. Desde Contugas tenemos un fondo de financiamiento, ¿no?, que financia hasta el 50% del valor de la unidad sin intereses hasta por 5 años. Algo que hemos visto que ha sido recibido por todo el sector transportista de la mejor manera, ¿no? Estamos nosotros enfocados y apostando por desarrollar el consumo de gas natural en nuestra concesión, ¿no? Es una actividad privada, ¿no? Es un impulso privado que, de la mano con Camisea, sabemos que Camisea es el productor y es el que de una u otra manera siempre está de la mano impulsando el consumo de gas natural en todo el país, ¿no? Y estamos trabajando varias alianzas estratégicas de manera conjunta entre Camisea y también con las demás distribuidoras, porque lo que se busca acá es tener una unión, que exista el poder reabastecer del combustible, que es el GNB, en toda la costa peruana, ¿no? Y a su vez también poder entrar con el GNB a la sierra, que ya efectivamente, como mencioné hace unos minutos, ya se cuenta con gas en Cusco, en Cajamarca y en Huancayo, ¿no?, donde la intención es poder llegar a otros puntos con el gas natural. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que hacer es seguir estas iniciativas que vienen brindando a raíz del fondo de estabilización, del fondo de FICE, ¿no? Incrementar y enfocarse también mucho en la flota pesada, ¿no? No solamente basta las iniciativas de los privados como las distribuidoras, porque entiendo que también Huavi tiene un fondo similar al de Camisea con Cálida, ¿no? Lo que se busca es que todos, privados y Estados, estemos unidos desarrollando el consumo de gas natural vehicular, que hay un gran nicho, hay un gran potencial de consumo, y también ligado al GNL, ¿no? Justo, y ahí me tomo la libertad de comentar un poco en línea con la seguridad energética. Nosotros como Contugas queremos viabilizar una planta pequeña de GNL para no depender exclusivamente de Pampa Mechorita, sino también tener una garantía que vaya conectada a un ducto, ¿no? En nuestra concesión principalmente podría estar en Nazca o en Marcona, y licuar este gas y poder abastecer, digamos, a las demás regiones, ¿no? Qué bueno lo que comentas, de verdad. Para cerrar el panel donde hemos abordado la situación del gas natural en el país, me quedo con que
Sí, hemos avanzado bastante, pero todavía hay bastante camino que recorrer. Desde el sector privado hemos visto todas las buenas iniciativas que se vienen dando y además vemos cómo el gobierno a través de programas como el FIS, el Bono Gas, Compunche Perú, está ayudando a que la penetración se incremente. Entonces creo que debemos seguir en ese camino impulsando y también teniendo en consideración los retos y desafíos que hemos visto. Medidas para impulsar las reservas, hablar de reservas probadas y no solamente de probables y posibles, el tema de infraestructura que es tan importante y el tema de poder sacar la ley de masificación que impulse no solamente la conexión de viviendas en extrema pobreza o pobreza, sino que realmente también pueda ayudar a los pequeños comercios, a las pequeñas industrias. Eso va a hacer que realmente podamos hablar de una real masificación como otros países de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero pedirles que nos esperen un segundo, por favor, y quiero invitar al segundo vicepresidente de nuestro consejo directivo, al señor Roberto Merino Aurich, para que pueda hacer entrega de unos reconocimientos a nuestra moderadora y a nuestros panelistas. Muy bien. Gracias.